Respecto a esto de lo que marca lo urbano, primero hay que reconocer que la experiencia urbana, y ahí contextualizando nuestras grandes ciudades, son ciudades muy nuevas, muy nuevas. Yo creo que, no manejo las cifras, sí, ojalá que las podamos manejar más adelante, pero la ciudad de La Serena, el lugar donde yo vivo, no existía hace 10 años. Toda esa población inmensa, que deben ser 30.000 personas, propiamente en la parte donde yo vivo, en la compañía, hace 14, 15 años eso no existía. Es gente que emigró hace muy poco. Por ende, aún no acontece en esa gente de hoy ese proceso que aparecía, toma conciencia de él. O sea, que ya no es posible transmitir tan fácilmente la cultura, los valores, la fe, de una generación a otra. Entonces, yo me preguntaría lo urbano, propiamente tal, una generación más. Ahí vamos a tener la constatación de lo urbano en toda su profundidad. Por eso que es posible aún encontrar algunas características de lo rural. Netamente en las poblaciones hay muchos elementos de lo rural. En la forma de manejar las celebraciones, todavía las celebraciones son en casas, muchos elementos que hay y que la ciudad, como se está construyendo, no responde a esas necesidades rurales, y de ahí las crisis que tenemos, que no son menores en nivel de poblaciones, y bien lo que dice Padre Alejandro, no solamente las personas de escasos recursos, sino que en todo orden de cosas. Eso, entonces, creo que el fenómeno urbano lo estamos experimentando. Segundo, interesante descubrir que, frente a lo mismo que usted planteaba, es que lo urbano ha sido respondido en la Iglesia en los últimos 30 años con dos experiencias muy fuertes y se han fomentado durante tiempo, unas más y unas otras. La primera fue el tema de las comunidades especiales de base. Las comunidades especiales de base fue una acción pastoral orientada especialmente para responder a la necesidad de la comunidad, del grupo, de lo pequeño en la ciudad. Y por eso las comunidades resultaron durante tantos años en nuestra iglesia latinoamericana, y después por temas que todos conocemos, un poco de política, de todo, se dejaron como de lado, pero ahora los obispos en Aparecida, de nuevo, mirando a la ciudad, mirando la realidad, vuelven a retomar fuertemente el tema de la comunidad especial de base. Y el otro elemento de cómo la iglesia ha tratado de responder a la ciudad en el último tiempo son los movimientos especializados. Porque toma conciencia que la ciudad ya no responde a los límites. Entonces, se trata de descubrir las otras realidades. La realidad de la fábrica, la JOC y otras más, la realidad de los que trabajan, empresarios, etc. Por pastoral de movimiento. Y lo último, hoy en día hay una clara conciencia de que la parroquia, tal cual como fue pensada, no responde. Sin quitar toda la importancia que tiene la parroquia, y que la va a seguir teniendo, se hace necesario repensarla. Porque al final de cuentas, y lo importante es que lo que se hace sea fruto de una teología. Y eso es lo que uno echa de menos, es que no hay una reflexión teológica sobre la ciudad y sobre lo que la ciudad necesita. Y perdónenme, pero no siempre se respeta esa reflexión teológica. Por ejemplo, en el año, yo soy malo, no sé, 70, por ahí, cuando se pensó esto en un congreso, la reflexión teológica surge la necesidad de, ojo, no hacer más de una diócesis por ciudad. Lo peor que pastoralmente que se descubre en ese momento es que por ningún motivo hubieran dos diócesis en una misma ciudad. Porque uno de los elementos fundamentales que uno tiene que lograr en la ciudad es la unidad. Por esta dicotomía, por estas separaciones, entonces se necesita tener una unidad, un eje aglutinador. Entonces, separar las diócesis tiene
consecuencias muy nefastas. Y imagínense, piensen solamente el punto económico. Todas las ciudades se van dividiendo, se van sectorizando el punto de vista económico. Entonces, al separar la diócesis, queda diócesis pobre, porque son los sectores más pobres, y diócesis más rica. Entonces, y eso es un tema que es bueno que surja desde la reflexión teológica, y no desde la iniciativa o la intuición del momento de tal o cual grupo de pastores, no sé. Entonces, de hecho, en estos momentos, yo participo desde el año pasado en una comisión del episcopado chileno que busca renovar la parroquia. Y se supone que en noviembre se hace una primera presentación a los obispos, una primera propuesta por dónde caminar, porque incluso eso, o sea, las parroquias tienen que buscar una dimensión distinta. Por ejemplo, nosotros con los párrocos, las compañías, yo creo que sería muy positivo una única parroquia en las compañías, como para generar unidad, líneas pastorales en conjunto, independientemente que hay que pensar, pero ahí hay que pensar eso, pero tiene que tener una relación, la parroquia, la unidad, con donde viven las personas. Dividir, además porque los límites ya son absurdos. Que no se pueda casar una persona porque vive de una cuadra más allá, de una cuadra más acá, es una estupidez. Y para el mundo moderno es una estupidez. Entonces cuando uno trata de justificarlo, no tiene cómo justificarlo. ¿Cómo le digo que no la puedo bautizar porque vive en la calle del frente? Esas cosas que uno dice, hay cosas que tienen que saber cuándo.